Quiero que vayan conmigo rápidamente al libro de los Hechos. Libro de los Hechos, en el capítulo 8, hermanos. Vamos a estar leyendo el versículo del 1 al 3. Trataremos, hermanos, de avanzar lo más que podemos en este capítulo. Y verdad que sea Dios, verdad que se glorifique en esta hora. Amén. Libro de los Hechos, capítulo 8, versículo del 1 al 3. Lo leemos, hermanos, por la gloria del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Ahí confirma lo hijo por las redes allá afuera, a ver si se escucha bien. Dice la palabra de Dios, versículo 1 en adelante. Libro de los Hechos, capítulo 1 al 3. Y Saulo consentía en su muerte. Y en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo a los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban. Hicieron un gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a cárcel. Amén, hermanos. Así que pueden tomar asiento. Alabado sea el Señor. Gloria al Señor, aleluya. Qué hermoso es Dios, hermanos. Amén. Yo traigo bajo el tema, hermanos, en esta hora, aún por encima del llanto y desesperación, el nombre de Dios es glorificado. Otra vez lo repito, el nombre del tema, aún por encima, tiene el tema, hermanos, analiza el tema, aún por encima del llanto, de la desesperación, el nombre de Dios es glorificado. Cuando yo implemento este tema, yo tengo un motivo en sí. ¿Y cuál es el motivo en sí? Que cada vez que tú recuerdes este tema, yo creo que recuerdes esto. A pesar de que cualquier momento en el cual tú estés pasando, sea de llanto, sea de desesperación, en medio de todo eso, el nombre de Dios tiene que seguir glorificado. Se tiene que glorificar. Aún en nuestra desesperación, Dios tiene el control. Aunque para nosotros no lo sea, Dios lo tiene. Como medio de introducción, ¿verdad? Siendo Esteban el primer mártir de la iglesia primitiva, fue el principio de algo grande, y su fe y valor quedó registrado para el testimonio de los postreros que habían de morir por causa de Cristo, como lo vimos en la historia. Hermanos, cuando vemos esta historia, cómo va encabezando, dice el versículo 1, y Saulo consentía en su muerte. Lo que recordamos en el contexto, vemos cómo Esteban, siendo un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios, un hombre que no solamente se decía que era lleno, sino que a pesar de su llenura, había una madurez espiritual en su vida. Y esa madurez espiritual en su vida se reflejaba en su carácter, en su manera de vivir. Muchas veces podemos decir el hermano de la hermana es un hermano muy valiente, muy sabio, muy lleno de poder de Dios. ¿Por qué? Porque se dice de esto, de aquí y de allá. Ok, el testimonio, hermanos, en cierta forma indica el carácter o la manera de ser de dicha persona. En este caso, Lucas registra la primera muerte como mártir, hermanos, de la iglesia primitiva. Y este fue, hermanos, un joven, un varón llamado Esteban. Este hombre murió de manera valiente, fue firme en sus convicciones. Hermanos, el momento no lo hizo menguar, sino al contrario, como que cada vez más, hermanos, entre más se llegaba a su momento, hermanos, de su muerte, como
como que era como algo que lo estiraba hacia el cielo, a levantar el nombre de Dios en alto, que al final de sus palabras y de sus hechos glorificó a Dios. Recordando así que al final de su muerte, hermanos, Él no blasfemó contra Dios, Él no maldijo a aquellas personas que lo estaban agrediendo, no, sino al contrario, Él clamaba y pedía por ellos. Hermanos, eso es tremendo, hermanos. Cuando en el versículo 60 dice, impuesto de rodillas, clamaba a la voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Imagínate, hermanos, qué carácter, qué testimonio de ese hombre que quedó registrado para nuestra propia vida. Que cuando nosotros venga la desesperación, y cuando nosotros venga el llanto, recordemos a este varón que al final de sus vidas él honró y glorificó a Dios, y los que estaban alrededor de un testimonio que era un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios, que lo reflejaba en sabiduría, lo reflejaba en testimonio, y al final Dios le otorgó, hermano, ver a la diestra de Dios a Jesucristo. Hermoso regalo de parte de Dios. Imagínate, hermano, no cualquiera tiene esa dicha, no cualquiera tiene esa dicha, pero tuvo esa dicha de ver a Jesús. Él estaba en vida todavía, y Dios le dio la oportunidad de ver al Hijo de Dios a la diestra del Padre. Ese es el gozo que da Dios en medio del llanto, en medio de la desesperación. Tal vez van a decir, pastor, pero usted no estaba llorando. Tal vez él no estaba desesperado, la Biblia no lo dice. Pero lo que la palabra sí dice, hermanos, que él estaba en un momento desesperante y en un momento, hermanos, que cualquiera, hermanos, pudiese estar llorando. ¿Cuántas veces tú has pasado momentos difíciles en tu vida personal, familiar, religiosa, y te ha llevado a la desesperación y al llanto? ¿Sabes qué, hermanos? Él experimentó ese proceso, ese paso que experimentó Esteban para el testimonio de la iglesia. ¿Cuánto alaba a Dios? Ahora, yo tengo que decir, hermanos, ya dijimos que Esteban fue el primer mártir de la iglesia primitiva. Yo de manera rápida, hermanos, conforme a la tradición, dice que los apóstoles murieron así, hermanos, los apóstoles. Pedro se menciona conforme a la tradición que fue crucificado a boca abajo en Roma alrededor del año 67 después de Cristo por orden de Nerón. Pedro no fue crucificado normal, sino que según la tradición dice que él no se sentía digno de morir como su Señor, como su Maestro, como Jesucristo. Entonces lo crucificaron de cabeza. Andrés dice que fue crucificado en cruz, que había cosas como de manos, en patas, Grecia. Santiago el Mayor dice que fue decapitado con la espada en Jerusalén por Herodes Agripa, en Hechos 12:2. Juan se cree que fue el único por morir por causas naturales en Éfeso, en una avanzada. Felipe, crucificado en algunas tradiciones, lapidado en Heliópolis, Turquía. Bartolomé, desollado vivo y luego decapitado. Tomás, traspasado con una lanza en la India. Mateo, asesinado con una espada o lanza en Turquía. Santiago Menor, arrojado desde el pináculo del templo y luego apelado. Judas Tadeo, martirizado con hacha y o espada en Persia. Simón el Celote, encerrado aserrado, o sea que fue cortado como un serrucho por la mitad, eso es lo que se cree, o crucificado en Persia. Matías, que reemplazó a Judas, lapidado y decapitado en Jerusalén. Judas Iscariote, pues ya sabemos que se suicidó ahorcado. Y Pablo, aunque no era de los 12, fue también martirizado y por último se cree que fue decapitado en Roma.
Hermanos, el único que se salvó fue Juan. Así Dios le plació, no fue porque era el más íntegro o porque fue el más privilegiado, no sé, hermanos. Pero Dios le plació que él muriera de viejo, mientras que todos los demás murieron de manera espantosa. Y cada uno de ellos murió por lo que creía, por lo que había creído. ¿Y quién había creído? En su Señor, en Jesucristo. De la misma manera que ellos murieron, hermanos, creyendo una convicción verdadera en Cristo, de esa misma manera Esteban murió, hermanos, por amor a lo que él había creído. ¿Le pasaron momentos desesperantes? Claro que sí. Y tal vez lloraron, tal vez no por su vida, sino por lo que, como hermanos, como el mundo se estaba volviendo cada vez peor. Eso nos lleva, hermanos, a un análisis diario de esta vida. ¿En qué vida estamos viviendo? ¿En qué mundo estamos viviendo? No en un mundo mejor, no. En un mundo que va de picada, hermanos, que cada día está peor. Donde, hermanos, lo perverso y lo malo ya no sabemos que está afuera, sino que ahora, hermanos, la iglesia está siendo contaminada, hermanos, por ideas erróneas que no llevan a glorificar a Dios, sino al contrario, sino que buscan su propia gloria. Por eso el tema es, hermanos, aún por encima del llanto y desesperación, no importa si estás llorando, no importa que estás desesperado, que en medio de todo eso, hermanos, el nombre de Dios sigue siendo glorificado. ¿Cuánto le van a Dios? Ahora, hermanos, vamos a analizar el versículo 1, hermanos. Vamos a analizar esto, hermanos. En el versículo 1 dice: y Saulo consentía en su muerte. Cuando vemos esa palabra consintió o consentía en su muerte, hermanos, ¿qué tiene que ver que lo consintiera Pablo o Saulo? O sea, yo puedo decir, ok, en esta muerte, pues yo lo consiento. Pero ¿por qué nunca se lo registra eso? Que Saulo estaba de acuerdo con su muerte. ¿Qué tiene que ver Saulo ahí? Saulo, como un líder religioso, un fariseo que conocía las leyes, aprobó y consintió la muerte de Esteban como un asesinato justificado, ya que se le había puesto como cargo y delito un blasfemo, y su muerte conforme a la ley era la muerte a pedreadas. Él, siendo un líder religioso, un fariseo, recuerden que hoy en la actualidad, ¿sí? Hermanos, yo no quiero estar dando, este es el punto, pero lo quiero poner como ejemplo. En el Vaticano, ¿sí? En Roma, por decirlo así, en el Vaticano, el Papa, ¿verdad? Y todo lo que es el magisterio de ellos, los cardenales, todo lo demás, ellos quieren ser como autoridad propia. Ellos no quieren rendir cuentas a nadie. Por eso cuando se han encontrado tantas cosas perversas dentro de la iglesia en Roma, ellos no quieren que las autoridades externas vengan, apliquen su ley en ellos, sino que ellos quieren llevar a cabo su propia ley, su propio juzgado, y que al final ellos determinen lo que vaya a pasar. Ellos, y cuando tú me entiendes muchas cosas de eso, hermano, pero por muchos años Roma, ¿sí? Juntamente, hermanos, con el príncipe, los reyes, han trabajado por muchos años atrás unidos, porque de alguna manera, hermanos, quieren tener una autoridad sobre toda la población. Los reyes como un rey reinando todo, pero Roma como una autoridad religiosa. Por eso cuando se hizo, hermanos, la Santa Inquisición, que de santa solamente el nombre tiene, hermanos, el gobierno, los reyes aprobaban la muerte de los mártires, los que morían por causa de Jesucristo, pero fuera de Roma. Y las autoridades decían: está bien, ellos están muriendo por herejes. ¿Sí? Igualmente cuando se mataron a las brujas de Salem,
aquellas personas que practicaban, hermanos, curaciones por medio de hierbas, hoy se conoce como curanderas, ¿sí? Hermanos, no eran ni brujas, sino que conocían las curaciones por medio de plantas, de vegetaciones, de la naturaleza. Gracias, hermano. Pero en aquel tiempo para ellos era brujería. Eran brujas y se tenían que quemar en la hoguera. Ellos tenían la autoridad, hermanos, y no había quien dijera, no estamos. Cuando estamos en el tiempo de Pablo, ¿quién estaba gobernando? Roma. Pero Roma les cedía cierta autoridad a los judíos. Y en este caso, hermanos, todo lo que eran los fariseos, los sacerdotes, tenían una cierta autoridad. Por eso cuando a Jesús le preguntaban si era bueno o no pagar impuestos a César, porque ellos sabían que ellos tenían que estar bajo el gobierno de César, de Roma, pero ellos tenían también una cierta autoridad por debajo de ellos. Por lo cual, cuando vemos, yo te explico todo esto para que tú entiendas que Roma tenía un poder, pero los líderes religiosos también tenían un cierto poder y autoridad, de tal manera como si ellos dijeran, ese hombre merece la muerte, y tú, César, o tú, Pilato, tú tienes que hacer lo que te decimos nosotros, porque si no, tú estás en contra de nuestras tradiciones. Y él, para no tener tanto problema con ellos, estaba bien que mueran. Esto fue el caso de Jesús. Pero los líderes religiosos, ¿sabes qué? Es que él está yendo en contra de nuestras leyes. Ahora con Esteban, el levantar un falso testimonio, diciendo, está hablando mal de todo lo que hemos nosotros dicho, y está hablando en contra de lo que nosotros creemos, por lo cual es un blasfemo. Y conforme a nuestra ley, tiene que morir. ¿Dónde vemos esta ley? El Levítico 24:16, lo leo. El que blasfemare en el nombre de Jehová ha de ser muerto. Escucha bien, el que blasfemare en el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará. Escucha bien, esto lo dijo Dios por medio de Moisés. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, sin blasfemar el nombre que muere. Entonces ellos se validaban de esta ley y la usaban de manera torcida y decían, ese Esteban ha blasfemado, y conforme a nuestra ley Moisés dijo que tiene que morir apedreados. Y Saulo, conociendo las escrituras, escucha bien, mirando que Esteban se le estaba dando falsas afirmaciones, pero para ellos era real, conforme a esta ley, dijo, está bien. Yo, siendo fariseo, siendo una persona de autoridad, apruebo su muerte o su asesinato está justificado y no pasa nada. Mátenlo. Ustedes no van a tener problemas porque nuestra ley lo está defendiendo. Lo estamos aplicando conforme a la ley de Moisés. Entonces ahí podemos observar, hermanos, que por eso la palabra, cuando Lucas decía que Saulo consentía en su muerte, él estaba probando que lo que ellos estaban haciendo estaba aprobado por Dios, porque había sido dado por Dios a Moisés y Moisés para el pueblo de Israel. ¿Estamos entendiendo, hermano? Entonces, algo que yo explicar el por qué se decía que se consentía su muerte. Saulo la consentió. Sigo, hermanos. Sigo en esto. Y cuando vemos todo esto, ¿qué dice el versículo? Y en aquel día hubo una gran persecución contra toda la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos sobre la tierra de Judea y de Samaria. Hermanos, cuando vemos este asesinato, ¿sí? Es algo triste, ¿verdad que sí, hermanos? Es algo difícil de creer. Yo no sé cuántos de ustedes han visto personas
decapitadas. Yo no sé cuántos de ustedes han visto personas muertas. Vamos, los que somos de México y que vivimos en frontera nos ha tocado ver todo esto. Pero imagínate verlo así tranquilamente, viendo cómo matan a una persona. Algo duro, hermanos. Pero aunque es duro y difícil, hermanos, eso fue, hermanos, permitido por parte de Dios como un impulso, escucha bien, para que la iglesia saliera de ese lugar, fuera esparcido por Judea, por Samaria y por todos los alrededores. ¿Saben para qué, hermanos? Para llevar a cabo la gran comisión. Muchas veces, hermanos, Dios tiene que incomodarnos. Muchas veces Dios tiene que traer aflicción a nuestra vida. Muchas veces Dios tiene que traer llanto, desesperación. Porque muchas veces es la única manera que nosotros clamamos a Dios. Muchas veces es la única manera para que tú busques a Dios y hacer su voluntad. ¿Cuántas veces, hermanos? Muchas veces, y lo digo por mi persona, ¿cuántas veces, hermanos, decimos que estamos tan ocupados en muchas cosas y no tenemos tiempo? Y de repente viene la situación tan difícil y donde no tienes tiempo, haces tiempo para hacer aquello que Dios te ha mandado a hacer. Pero ¿hasta cuándo, hermanos? Hasta cuando viene aquello a tu vida. Como que te hace hacer un clic en tu mente y dices tú, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Te lo pongo otro ejemplo. Cuando tenemos grande economía, no nos importa gastar en cualquier gusto. Y no nos importa y pensamos que nunca se nos va a comer el trabajo. Y luego cuando viene la necesidad, que se escasea el trabajo, que comienza a reducir el dinero que ganamos por semana, y dices todo lo mismo, ¿por qué no, rey? ¿Para qué gastar todo eso? Ni lo uso, no tengo tan tirado. Pero ¿cuántas veces cuando tú piensas, después que viene la aflicción? Ahí es cuando dicen así, ahora se apúrate. Ahora se apúrate. Esto es lo que pasó, hermanos, con la iglesia. Habían sido llamados a la gran comisión para que fueran para Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Pero la iglesia, hermanos, estaba muy a gusto en Jerusalén. Dios permitió la persecución para que fueran esparcidos, para así mismo, hermanos, llevar a la gran comisión. Pero ahorita dedicamos a eso y vamos a seguir hablando de eso. En medio de todo eso, hermanos, la iglesia, hermanos, fue perseguida. Pero yo te quiero llevar a una palabra que dice aquí, hermanos, para que entiendas un poco más. En el versículo 3, mira lo que dice aquí, versículo 3. Y Saulo asolaba la iglesia. ¿Te has preguntado qué significa la palabra asolaba? Yo te lo explico. La palabra asolaba significa devastación de una ciudad. Una devastación de una ciudad. O ser despedazado por un animal salvaje. Hermanos, imagínate cómo Lucas introdujo esta palabra aquí para enseñarnos qué tan fuerte y agresivo el odio que Saulo tenía contra la iglesia. La perseguía, la asolaba como un animal salvaje para destruirlos. Lean conmigo. Dice que la asolaba a la iglesia, entrando a casa por casa. ¿Y qué hacía? Arrastraba a hombres y a mujeres. ¿Te imaginas, hermanos? Él no entraba de manera pasiva. Él entraba con cartas de autoridad, con ejército, con personas. Llegaba a los lugares de donde ellos vivían, tumbaba la puerta. Estaban personas ahí creyentes, los agarraban y los arrastraban con mucha violencia. Como si fueran personas, hermanos, malvadas, asesinos, que merecían, hermanos, un juicio, un trato no digno. Y para finalizar, hermano, los entregaban a las cárceles ya todos golpeados, maltratados. Eran despojados de su casa, eran despojados de su privacidad, eran despojados de su libertad.
pero todos ellos siguieron firmes. Aunque todos, hermanos, se vean como un momento descontrolado, quiero decir una cosa: esto no era así. Nosotros, tú y yo, no tenemos a un Dios que ha perdido el control. Dios, en medio del caos y las guerras y todo lo que tú ves hoy en día, Dios sigue teniendo el control. Pero en el momento no lo vemos, en el momento no lo entendemos. Pero cuando vemos más adelante y nos cuidamos de aquello, decimos: qué bueno que Dios actuó, qué bueno que Dios permitió, porque después de esto podemos ver algo majestuoso. Miren, hermanos, ahora voy a leer 1, 2 y 3 y luego entramos al 4. Dice que Saulo consentía la muerte de Esteban, hermanos. Aprobó que su asesinato era justificado conforme Levíticos. Después en este mismo versículo dice que no solamente consintió la muerte, sino que dio inicio a una persecución. De ese momento ya no había nada de tranquilidad, había persecución. Los que estaban en Jerusalén. Dice que todos los que estaban ahí fueron esparcidos por la tierra de Judea y Samaria. Ya estaban siendo esparcidos. Solamente los apóstoles y otros hombres piadosos que enterraron a Esteban. Entonces, aquí en este punto, hermanos, vemos que mientras que unas personas estaban siendo aforadas como animales, estaban sacándose de su propiedad, estaban dejando todo atrás, todo su patrimonio. Otros estaban huyendo a Judea, a Samaria, a otros lugares. Otros estaban llorando a Esteban. ¿Te imaginas? Mientras que tú y yo hoy estamos aquí tranquilos, en otros lugares están llorando a muchos que están muriendo ahorita en este momento por causa de Cristo. Mientras que hoy en otras iglesias hay personas que se están acercando a Cristo, recibiendo a Cristo como Salvador. Otras personas están muriendo por causa de Cristo. Hermanos, Dios no ha perdido el control. Dios siempre lo va a perder. Seguimos leyendo, hermanos, y dice que Saulo asolaba la iglesia. Ya lo explicamos. Y entrando a casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en cárcel. Pero esto que produjo, hermanos, vemos lo que produjo todo esto. Versículo 4, ya conmigo. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes. ¿Qué hacían? Aleluya. Anunciando el evangelio. Hermanos, ahí podemos ver que a pesar del sufrimiento, a pesar de que ya no estaban en su casa, iban a viajar a otro lugar, no tenían carro o camellos, no tenían, hermanos, dónde llegar, no tenían, hermanos, economía, habían perdido su trabajo, habían perdido todo su sustento, todo porque habían trabajado, sus tierras, habían sido despojados, tal vez algunos de su familia, hermanos, tíos, padres, hermanos, estaban encerrados allá en Jerusalén, tal vez algunos habían muerto, pero ¿saben qué? Ellos no perdieron el tiempo, hermanos, ellos siguieron con la misma visión. ¿Saben qué? La visión cuál fue? Predicar el evangelio. Esto no nos va a parar, esto es motivo de seguir trabajando para el reino de Dios, hermanos. Es cuando más vemos gente motivada, gente que con pasión hace las cosas de Dios, hermanos. Por eso cuando Pablo dice que por causa de sus prisiones, muchos de sus hermanos estaban agarrando valor, porque entendían que lo que estaba pasando estaba produciendo este escándalo, estaba haciendo, hermanos, un movimiento tan fuerte que aún el gobierno, los religiosos estaban siendo incomodados por el poder del evangelio, por lo cual ellos no desistieron de predicar. Ellos, hermanos, no se quedaron en el llanto, sino al contrario, tomaron eso y lo convirtieron en fuerza para seguir predicando el evangelio de Jesucristo. Y eso es lo que la iglesia de hoy en día debemos tomarlo, hermanos, para nuestra vida propia. Si tenemos nuestro llanto,
en tu vida. Una de dos, hermanos: o te comportas como un impío, o te comportas como un verdadero creyente. Un impío, ¿qué hace cuando viene el llanto, la desesperación y la locura? Se va a las drogas, se va al alcohol, a los vicios, a todo lo que, hermanos, que destruye el cuerpo. Se va a todo aquello que no glorifica a Dios. Pero cuando una persona sabe en quién ha creído, hermanos, entiende cuál es su propósito en esta vida. Y sabe que su propósito en esta vida, hermanos, es glorificar a Dios. Y convierte su dolor y tristeza en ánimos para seguir trabajando para el Dios. ¿Cuánto alaban a Dios? Esto es tremendo, hermanos. Dice el versículo 4, hermanos: pero los que fueron esparcidos iban a todas partes anunciando el evangelio. Hermanos, ¿por qué creen? ¿Qué es lo que dice Pablo en Romanos 1:16? Porque no me avergüenzo del evangelio. Dice, porque es poder Dios para la salvación. Meramente para el judío, también para el griego. Hermanos, el evangelio es poder. El evangelio, por medio del evangelio, hermanos, es dado vida nueva a aquellos que están muertos. Aquellos que están muertos vuelven a la vida. No importa raza, color o sexo, Dios da vida por medio del evangelio. Hermoso es el Señor. Seguimos, hermanos. Esto va, no que huele, hermanos. Dice el versículo 5, hermanos: entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria. Recordemos que Felipe es uno de los 7 varones elegidos para el servicio de la mesa. Dice que descendió a la ciudad de Samaria. ¿Y qué le hacía, hermanos? Les predicaba de qué, hermanos? Cristo. Él acaba de ser despojado de todo, llega a Samaria, predica de Cristo. ¿Y qué pasaba, hermanos? Dice que la gente unánime escuchaba atentamente de las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Por una parte, hermanos, Dios permite que la gente sea lastimada. Aquí es para muchas personas cuando luchan con la justicia de Dios o la manera que Dios actúa. Porque mucha gente dice, si Dios fuera tan bueno, no permitiera que hubiera guerras, que hubiera matanzas, y que hubiera esto, que hubiera el otro. Aquí vemos cómo Dios, pero por alguna manera acá, permite que hombres y mujeres sean despojados de propiedades, sean lastimados, sean arrastrados como animales, y hermanos, y llevados a la cárcel y después a la muerte por blasfemos. Pero acá, por otra parte, Felipe está predicando, los paralíticos se sanan, los endemoniados son liberados, viendo señales y prodigios, y mucha gente puede decir, bueno, es que ellos no entienden a Dios. ¿Por qué en ese momento, cuando estaba siendo perseguido en la iglesia, por qué Dios no actuó por medio de Felipe? También él estaba ahí. Porque no es una señal, un prodigio, como no hizo como Elías que descendía fuegos de aquel lugar, como Moisés que convirtió el agua en sangre, que vendiera plagas. ¿Usted cree que Dios no lo puede haber hecho por medio de Felipe? Claro que sí. ¿Tú crees que eso no lo puede haber hecho por medio de Esteban, que también Dios obraba por medio de él? Claro que sí.
es que las personas vengan a Jesucristo y se salven. ¿De qué sirve, hermanos, que la gente se muera sana si al final se va al infierno? Es mejor que aunque estén enfermos como Lázaro, enllavado, pero que ellos vean la gloria de Dios. Eso, hermanos, es el objetivo final. Es que tu cuerpo, hermanos, esté pudiendo, pero cada día más tu cuerpo celestial, cada día más va llegando a ti. Un cuerpo perfecto, sano en todos los sentidos de la palabra. Eso es más glorioso, hermanos. Por eso vemos que por una parte, hermanos, Dios detuvo su obra, pero por otra parte se llegó al objetivo. En una ocasión, ¿verdad? Cuando Simón, ¿verdad? Jesús le preguntó a Pedro, le dijo, Pedro, ¿y tú quién soy yo? Y yo le digo, tú eres el Hijo de Dios viviente. Y luego le dijo, esto no te reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre de los cielos. Ahí, hermanos, Pedro estaba teniendo una revelación divina dada por Dios. Pero más adelante, ¿qué pasó? Cuando le dijo que tenía que morir, que tenía que sufrir, tenía que ser entregado en manos de pecadores. Y le dijo Pedro, movido del sentimiento, que le dijo, no permites que esto te suceda. ¿Y qué hizo Jesús? Ay, gracias, Pedro, porque te compadeces de mí. Gracias, Pedro, porque tú sí piensas en mí. No. Lo reprendió y le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas necesarias. ¿Sabes por qué? Porque a pesar del sufrimiento que iba a padecer Jesucristo y que iba a sufrir, que iba a padecer, ese padecimiento de Cristo y su muerte iba a traer un beneficio mayor que si Él estuviera en vida. Y por palabra que su muerte trajo mayores beneficios que si Él hubiera estado en vida. Porque si Él no muere, no hay redención de nuestros pecados, no hay consumación. Todavía estuviésemos en pecado todos y condenados. Pero a través de su muerte trajo redención. ¿Cuántos alaban a Dios? Ahora, cuando vemos la muerte de sus mártires, de Esteban, con Esteban y todos los demás que son más adelante, hermanos, todo eso, hermanos, es el beneficio de la misma iglesia. ¿Sabes que muchos han muerto, hermanos? Murieron por traducir la Biblia, hermanos, a un idioma para el pueblo. Murieron. Pero yo creo que murieron. Ay, yo voy a morir. Uy, yo quiero morir. Y menos por Pancho que me cae mal. No. Ellos dicen, yo quiero morir, no importa. Pero yo cumplí con mi cometido. Ellos se sentían completos porque sabían bien que estaban glorificando a Dios aún con su propia vida. ¿Me entienden? Así lo vemos en Policarpo, así lo vemos, hermanos, con cada uno de los que han muerto por Cristo. John Hus, que murió en la hoguera. Hermanos, cada uno de los que han muerto en la historia después de los apóstoles murieron contentos y felices que estaban muriendo por una causa de la cual ellos creían firmemente. Y la misma palabra nos enseña que es algo digno, no solamente sufrir por Él, sino también morir por Él. Algo digno. Claro que si no me estoy diciendo, olvídate de una terraza, súbete un puente y tírate porque no voy a morir. No, yo no estoy diciendo que eso. Cuando la muerte llega y quieren arrebatártela por causa de Cristo, tú defiendes hasta el final. Porque al final lo estás haciendo por una causa correcta. Y es glorificado por parte de Dios. Ahora, yo te quiero llevar a otra enseñanza más. Recordemos, hermanos, que cuando Jesús estaba en su ministerio y tenía que pasar por Samaria, ¿qué es lo que le dijo la samaritana? Que entre samaritanos y judíos no se llevaba. Había una distensión entre ellos, porque ellos
Los samaritanos eran una mezcla de judíos y de otro pueblo. Tiene un nombre, hermanos. Son mestizos. Eran como tipo judíos mestizos. ¿Sí? Era una mezcla de dos. ¿Cómo se le dice, hermanos? De dos etnias. Exactamente. Entonces, los judíos eran muy celosos, hermanos. Para ellos, los que eran limpios, los que no tenían una mezcla, esos eran el verdadero pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Entonces, pero como ellos eran una mezcla, los menospreciaban. Pero cuando vino la gran comisión, ¿qué les digo? Que tenían que ir a predicar ¿dónde? Desde Jerusalén, Samaria, hasta los confines de la tierra. Ya había sido llamado por parte de Dios, hermanos, que el evangelio, la salvación, no solamente correspondía a los de Judá, a los de Jerusalén, no, sino a todos en general. Entonces ahora, hermanos, llega algo precioso. Fíjate bien, dice que Felipe y todos los prosiguieron, ¿a dónde fueron? A Samaria. Sígueme la enseñanza. Y dice que cuando llegaron allá en Samaria comenzaron a predicar. Y ellos miraban, escuchaban la predicación de Felipe, perdón. Fíjate bien, hermanos, ¿qué es lo primero que se lleva a cabo? La predicación de Cristo. Y luego Dios en su voluntad permitió que hubiese milagros. Y todo dice que en aquel lugar había un gran gozo. Pero ¿qué creen, hermanos? Eso era difícil para que los judíos aceptaran a los samaritanos, que ellos habían recibido a Dios. Pero dentro de ese mismo grupo había otro hombre llamado Simón. Pero ahorita vamos a hablar de ese tal Simón. Quiero que vayan conmigo rápidamente, hermanos, en el versículo 12. Lean conmigo el versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, escucha bien, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, en nombre de Jesucristo, ¿qué hizo ese grupo de personas? Se bautizaban hombres y mujeres. Entonces vemos, hermanos, que de esa comunidad creyeron a Jesucristo. Hombres y mujeres, y también se bautizaron. Entonces, más adelante, en el versículo 14, 21 14, ahí lo vamos a cortar, porque quiero meter un poco todo lo que tenga que ver con Simón. Ahorita vamos a hablar de Simón. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos. Escucha bien, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Entonces, el punto que yo quiero llevarlos aquí es de que ellos pensaban que el Espíritu Santo de Dios o la salvación solamente era para los judíos. Pero aquí ellos estaban experimentando, si podemos decir esas palabras, que la salvación no solamente era para judíos, sino que también la salvación había llegado ahora a Samaria. Y que ellos habían recibido el Espíritu Santo de Dios como confirmación de que Dios también venía a salvar como a judíos como a samaritanos. Y ellos, cuando supieron, dijeron: ¿saben qué? Ve Pedro y Juan y ve a ver todo este asunto. Ellos fueron a Samaria y viendo que habían creído, ellos oraron por ellos. Y que en ese momento, ¿qué es lo que pasó? Recibieron el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué nos enseña esto? Primero de Corintios, capítulo 12, 13 dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Primero de Corintios 12, 13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. No fueron dos espíritus, no fueron tres bautizos, no. Porque por un Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, los griegos o los gentiles, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio beber
El mismo bautismo que recibieron en el Pentecostés de Jerusalén, ahora lo estaban experimentando en Samaria. Y ese bautismo es una señal de que en Samaria, como judíos, estaban siendo unidos, no bajo dos pueblos, no en dos cuerpos diferentes, sino en un solo cuerpo en Cristo. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Que este bautismo era una señal que ahora los samaritanos no estaban fuera de ellos, sino que ahora los dos pertenecían a un solo cuerpo. Hermanos, para ti no es fácil, no es difícil entender esto, porque para ti lo aceptas, que sea un chino, un coreano, un iraquí o no sé, de toda nación, raza y nación, para nosotros está bien, pero para ellos no. Porque para los judíos era muy difícil aceptar que de otro lugar viniera la salvación para ellos. Es como para algunos, muchos de nosotros, es muy difícil. ¿Cómo es posible que Dios pueda salvar a ladrones, a matones? Se nos hace difícil, ¿verdad que sí? ¿Cómo es posible que Dios pueda salvar a aquellos? Para ellos era lo mismo. Para ellos era cosa inmunda que Dios salvara a personas fuera de Judea o de Samaria, de Jerusalén, perdón. ¿Sí me estás entendiendo? Yo quiero que lo pongo así, hermano, para que tú entiendas el peso del cual era el desprecio para que la salvación llegara a Samaria. El bautismo es la unidad que hace Dios por medio del Espíritu, que haciendo un pueblo que había divisiones, ahora los une por medio del Espíritu Santo. Eso es tremendo, hermanos. ¿Qué más vemos aquí, hermanos? Que en esta expansión del Evangelio estamos viendo que estaba cumpliendo, hermanos, se estaba cumpliendo, no a plenitud, pero se estaba cumpliendo lo que había sido mandado por Dios en la Gran Comisión, el 1:8, que serían testigos en Jerusalén, en Samaria, hasta los confines. Ahora, por medio de este puche que recibieron bajo algo muy agresivo, pero fue necesario, ahora se estaba llevando así, hermanos, de manera cabal o de manera correcta, el plan de Dios para su iglesia. Entonces, hasta este punto, hermanos, yo quiero decir algo. Dios tiene el control, hermanos. Dios tiene el control. Porque Dios había mandado, hermanos, que ellos predicaran el Evangelio en Jerusalén, Judea, Samaria. ¿Y dónde estaban ahorita, hermanos? En Samaria. Donde ya había sido ordenado por Dios. ¿Te imaginas esto? Tal vez los que estaban en ese momento no lo entendían, porque estaban pasando todo esto. Pero ellos decían, sea que lo entendamos o no, tenemos que predicar a Jesús. Pero tú y yo, que tenemos todo el panorama completo de lo que ya se vivió, podemos llevar un análisis y decir, yo nunca perdí el control. A pesar de que había desesperación, llanto y dolor por la pérdida de personas que habían fallecido, y entre los primeros fue Esteban, ellos decían, tenemos que seguir esta la voluntad de Dios. Ahora ellos estaban incorporando, hermanos, este nuevo camino dado por Dios. Es difícil, hermano, todo esto, ¿verdad, hermanos? El creer en el Evangelio, hermano, es más que creer en el mensaje. Muchos dicen que solamente yo soy salvo porque creo en el Evangelio. Esto lo vemos ahora, hermanos, en el caso de Simón. Hay muchas personas, hermanos, que vienen a la iglesia, hacen confesión de fe, reciben a Cristo, dicen, yo creo a Cristo como mi Salvador, lo bautizamos, o ha pasado por el bautismo, pero al final, hermano, son personas que nunca han sido salvas. Esto lo vemos, hermanos, en el caso de Simón. Ahora sí pueden hacer atrás, pero si yo lo muevo, ya estoy casi terminando. Tengo muchos detalles, pero no por ahí nos quedamos. Pero había un hombre llamado Simón, que antes de que naciera magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria. Lucas registra el evento de los que creyeron, registra los milagros,
registra la predicación, registra la persecución, registra la muerte, registra el odio y el asolamiento que llevaba Saulo. Ahora registra a este hombre llamado Simón. ¿Por qué lo quiere poner Lucas aquí? ¿Qué nos quiere enseñar? Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a toda la gente de Samaria, haciéndose pasar para una persona grande, o sea, una persona muy importante. A él se unían atentamente todos, desde el más pequeño al más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. O sea, la magia que él hacía era tan impresionante, hermanos, que a mí la gente decía: este es el verdadero poder de Dios. Y les daban amigos, porque con sus artes de magia le habían engañado, los habían engañado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio y el reino de Dios, el nombre de Jesucristo, ¿qué pasaba? Se bautizaban hombres y mujeres y creyeron a lo que Felipe hacía, porque Felipe también hacía grandes señales. Aquí lo dice el versículo 13. Y también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y milagros que hacía, y estaba como atónito, sorprendido estaba Simón. O sea, él creyó por las evidencias del poder que hacía Felipe. Y yo creo que fue convencido por el evangelio. Digo, yo creo que ese Jesús tiene que ser verdad, porque miro el poder que hace. Entonces, cuando vemos en el versículo 15, 14 que acabo de leer, dice que fueron confirmados en la iglesia. Ahora vamos al versículo 18. Cuando vio Simón que por la imposición de manos, mira el corazón de Simón, hermanos, pero cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué hizo Simón? Les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí ese poder, para que cualquiera que yo ponga, pusiera ya las manos, reciba del Espíritu Santo. Pero aquí está, hermanos, Pedro, lleno del Espíritu Santo de Dios, con discernimiento, discernió que a pesar de que ese hombre andaba con Felipe, o sea, no era una persona que, así como muchos que no saben nada, no, este hombre andaba con Felipe, pegado con él, Felipe predicando, Felipe siendo guiado y Simón a su lado. ¿Eso tiene? Y Simón a su lado. Pero llegando Pedro, hermanos, él con discernimiento entendió el corazón de ese hombre, diciendo, hermanos, que entonces Pedro les dijo: tu dinero perezca contigo. Hermanos, imagínate que una persona venga a mí y me diga: pastor, ayúdame para yo poder también tener esa facilidad de palabra para manipular a la gente, porque yo veo que la gente es convencida cuando te hablo. Toda la gente le cree. Y yo le dijera: hermano, qué bueno que quieres eso. Te va a gustar, ¿verdad que sí? Pero imagínate que yo le dijera: ojalá perezcas por tu mal corazón. Ay, Señor, ese pastor es malo, que rezo, me desea el mal y mi muerte. Pedro lo dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. A tantos apóstoles en las redes sociales les dicen: pacten, porque si el hombre de Dios está bendecido, todos los que están bajo su manto van a estar bendecidos. Ahí están sus apóstoles. Pero aquí no son apóstoles, ya son de ellos que le ofrecieron dinero ahí por lo que tenían. Y que le dijo: que tu dinero perezca juntamente contigo. ¿Cuánto la van a Dios? Porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Versículo 22. Arrepiéntete pues de tu maldad y ruega a Dios, y quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque
en hiel de amargura y en prisión de maldad, veo que estás. Ese hombre estaba prisionero de su maldad. Su corazón era perverso, había amargura. Hermanos, ese hombre había creído de manera, hermanos, intelectual el Evangelio. Había sido bautizado, hermanos, porque muchas veces cuántas veces ha pasado, hermanos, que muchas de las iglesias hay bautizos y dicen, bueno, pues tengo bautizo para aprovechar. Yo no sé mucho de eso, pero pues para también acompañar a mi primo, mi hermano, que se va a bautizar también. Ahí se va juntamente con el montón. Y como lo vamos a leer, bueno, que se bautice. Y después vemos, hermanos, que están viviendo una vida muy despreciable ante los ojos de Dios. Por eso, hermanos, muchas veces nosotros hablamos muy apresuradamente cuando decimos, escucha bien, esta persona es salva porque ya confesó a Cristo, viene de la iglesia, ya se bautizó. Espérate. Los reformadores lo que dicen, tenemos que esperar sus frutos. Hay mucha gente que entra a la iglesia y piensa que es salvo, no porque está en la iglesia, pero sus frutos son perversos. Su corazón es malvado. Porque cuando una persona está en Cristo, hermanos, esa persona lo que quiere buscar es cómo glorificar a Dios. Tal vez que en su caminar tropieza y falla. Por eso habla dice que el Espíritu no te rehuye. ¿Por qué no te rehuye? Porque cometemos errores. O sea, no estoy diciendo que no vamos a cometer errores y que va a ser perfecto. No, en tu caminar vas a cometer errores. Pero en tus errores el Espíritu de Dios ahí va a estar incomodado. Es una de las evidencias que el Espíritu de Dios está en ti. No te dejes. ¿Y qué hacemos? Nos vamos de rodillas pidiendo perdón a Dios. Porque reconocemos nuestras faltas que tenemos ante Dios. Este hombre, hermano, llamado Simón, fíjate lo que dice. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad a vosotros por mí al Señor. Escucha bien, hermano. Y dijo, rogad otra vez, está rogando, vosotros por mí al Señor, para que nada de eso que habéis dicho venga sobre mí. Aquí viene un error tremendo de la gente que viene a Cristo. Mucha gente viene a Cristo, ¿sabe por qué? Muchos, no digo que todos, muchos. Porque no quería limpiar. O porque no quiere tener el juicio como se predica. Hermanos, ese no es el punto principal de todo. No. La persona que quiere venir a Cristo es porque quiere estar todo el día con Él. Y quiere estar un día con Él en su presencia. No porque tenga miedo al infierno, no. Sino porque quiere agradar a Dios. Y se entrega como un sacrificio vivo a Dios en vida. Para que un día pueda estar con Él por toda la eternidad. Yo te pregunto, hermanos. ¿Tú por qué no robas un banco? ¿Porque puedes ir a la cárcel o porque tú entiendes que está mal? Si yo fuera presidente y dijera, desde hoy el que roba a la cárcel, ¿tú robarías, hermano? Porque muchas personas lo que les impide es ir a la cárcel, pero quisieran robar. No sé si me estoy entendiendo, hermano. Si yo te dijera hoy, ¿sabe qué, hermanos? Desde ahorita, hermanos, he entendido que cualquier persona, sea que si no recibe a Cristo o no en su vida, no va al infierno. Tú como quieras vas con Cristo. ¿Tú sí quieres venir a buscar a Dios? Buscar la santidad. Ya no hay motivos, ya no vamos al infierno, no hay nada, hermanos. Solamente en tu vida Cristo ya pagó toda la cruz, así como se los católicos. Cristo ya pagó toda la cruz, somos salvos. Pequemos. Hermanos, si fuera así fuera la situación, ¿sí te gustaría ir a pecar? Ay, o dijera no. Sea lo que sea,
La Biblia me dice que debo de ser sabio y que debo ser apartado para Dios, que fui apartado para Dios y que mi vida tiene que ser consagrada a Dios y que mi vida tiene que glorificar a Dios. Hermanos, Simón solamente buscaba el perdón de parte de Dios porque no quería las consecuencias. Pero en verdad él no estaba arrepentido. Él solamente no quería pasar por las consecuencias como un ladrón que no quería ir a la cárcel por robar. Pero no porque ya no quería seguir robando, sino porque no quería la cárcel. No sé si me estoy dando a entender. En mi trasfondo, hermanos, donde yo soy, hermanos, donde yo vivo, en México, yo tengo conocidos que, hermanos, se la han pasado más tiempo en la cárcel que fuera. Llega un momento en que ya no tiene, vamos, sentido. No me importa. Van y roban y como si nada. Sí, ya la pobreza no me importa, pero déjame consumir mi droga. Ya no les importa. Les da igual. Eso es cuando ya la conciencia ya no tienen esa palabra. Vamos a utilizar, hermanos. Llora, ya no le importa. Y gracias a Cristo, recuerda que somos llamados a glorificar a Dios. No importa de qué estás pasando en tu vida. Si estás pasando un momento de decepción, de depresiones, de sufrimiento, de llanto, hermanos, de enfermedad. Recuerda que tú fuiste comprado a precio de sangre. Y que cuando Cristo subió a la cruz, te miraba a ti. Lo hizo por ti, por amor a ti. A lo mejor mucha gente te ha despreciado. A lo mejor muchas personas te han tomado un poco. Pero hubo una persona que subió a la cruz y la hizo pensar en ti. Porque Él quiere que tú estés con Él toda la vida, toda la eternidad. Por eso, hermanos, Esteban entendió eso. Felipe entendió eso. Los que fueron esparcidos entendieron eso. Que el haber creído el Evangelio no es solamente decir que creen, sino también, hermanos, lleva a una conducta diaria que se refleje un verdadero arrepentimiento. Amén. ¿Qué le dijo Pedro otra vez a Simón? Arrepiéntete. ¿Qué fue lo que dijo Pedro en su primer sermón? Arrepentidos. ¿Qué fue el mensaje de Juan el Bautista? Arrepentidos. ¿Y qué significa arrepentidos? Un cambio de camino. Dios no solo invita a que tú creas el Evangelio, Dios te invita a que cambies tu camino. Vamos a hablar de Dios. Santiago, diciendo estas palabras, ¿verdad? Los demonios creen y tiemblan. Pero, hermano, los demonios no se van a salvar para haber creído. Los demonios no se van a salvar porque tiemblan. No, los demonios lo que les hace falta, hermanos, es solamente Cristo. Pero en cambio tú y yo tenemos una oportunidad. Y esa oportunidad la tenemos en Cristo. Tenemos que creer, tenemos que, hermanos, conocer a nuestro Señor y tenemos que confiar y depositar nuestra confianza en Él. Los demonios no pueden depositar su confianza en Él, porque su confianza está puesta en su Señor, que es Satanás. ¿Cuánto va a Dios? Termino, hermanos. Tenía mucho más que dar, muchos más puntos, pero ya es necesario terminar. El Evangelio y sus consecuencias. El Evangelio y sus consecuencias. Porque lo que yo estoy aplicando era el Evangelio, defendiendo el Evangelio. El Evangelio confronta. El Evangelio te lleva al arrepentimiento. El Evangelio te salva. Y como fin último,
nos lleva a vivir una vida de santificación, es decir, una vida apartada para Él. En el camino hacia la gran comisión se nos advirtió que seríamos enviados como ovejas en medio de lobos, que seríamos menospreciados y que incluso padeceríamos por causa de su nombre. Las Escrituras no solo somos llamados a creer en Él, sino a sufrir por Él. La pregunta es, ¿tú estás dispuesto? Si lo estás, bienaventurado eres, porque ahora te digo, bienvenido al cuerpo de Cristo. Un pensamiento, ¿verdad? De Martín Lutero dice así, hermano, una frase: la cruz es la marca verdadera de la iglesia. Donde la cruz, ¿dónde está la cruz? Dice Martín Lutero. Allí está la iglesia verdadera. Porque el Evangelio siempre avanza marcado por el sufrimiento, pero sostenido por la promesa de Cristo. La iglesia lloró la muerte de Esteban, vio cómo Saulo arrastraba a los creyentes a la prisión, pero que el odio estaba venciendo, pero la historia de Dios es diferente a la historia de los hombres. Como dijo Agustín de Hipona, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Así, lo que comenzó como piedras y persecución terminó llevando el Evangelio a las nuevas ciudades. Porque el reino de Cristo puede ser perseguido, pero nunca derrotado. Aleluya. La palabra de Dios. Gloria a Dios. Podemos ser perseguidos, podemos sufrir y padecer, pero nunca la iglesia va a ser una iglesia derrotada. Porque en Cristo somos más vencedores. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a seguir. Gloria a Dios.